Veio um quadro muito cantando, eu estou no cemitério, Si existe el bien, seguramente también existe el mal. Y para algunas religiones no se trata de ciencia. Los demonios existen y son capaces de traspasar el plano espiritual. Muchas veces poseer un cuerpo hasta consumirlo. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, bienvenidos a este final de temporada, la temporada 6. 6 temporadas. 6 temporadas. El día de hoy vamos a estar platicando sobre posesiones demoníacas, posesiones satánicas. Cosas del diablo. Este capítulo los invitamos de nuevo a que sean de mente abierta. Vamos a evidentemente tocar temas ahí de la religión, que no estamos diciendo necesariamente que sean así, solamente es entretenimiento. No se olviden que ese es el objetivo de este podcast. Si no les late, pues no es el capítulo para ustedes. Y si sí, les recomiendo que lo escuchen en la noche y con audífonos. Y que al final del día también es como un tema que vamos a explicar qué es lo que sucedió con estos casos, por qué son tan famosos, ¿no? Y tan documentados. Y que se hagan la pregunta al final del capítulo, ¿no? ¿Existen las posesiones o es un invento de la iglesia o de alguien? Ay, mamá. O de los poseídos, ¿no? Pero bueno, al final ya nos conocen. Somos Carlos, Rafa, Damián, Julio. y de ese lado tenemos al Heck y al mixólogo, güey, casa llena. ¿Qué pedo? Estamos todos de nuevo. ¿Qué pedo? Mixer in the house. Pues para empezar, les quiero como dar un contexto y la idea literal o la definición literal de lo que es un exorcismo. Es un conjunto de fórmulas y ritos que se practican para expulsar un espíritu maligno, especialmente pues un demonio del cuerpo de una persona, de un lugar o de una cosa. O sea, no nada más, es como Sí, de... puede estar pues, maldito, Sí, porque güey. como hay vejaciones y hay como varias características, ¿no? Pues más que nada va como orientado a que, güey, ¿por qué espantan en mi casa o cosas Pero así, sí como güey? que hay un, no sé, Algo dentro de artefacto, algún lugar, güey. Un peluche que se mueve, ¿no? Un muñeco. Sí, algo, exacto, sí, güey. un topper maldito. Un topper que se aparece y desaparece. Que se le pierde la tapa cada rato. Y fíjense que estuve, la neta, varias horas viendo entrevistas a sacerdotes que practican todo el tema del exorcismo. Y hay un sacerdote cristiano, en una entrevista le pregunta al padre José Antonio Fortea que cómo se puede distinguir una posesión de una enfermedad mental, güey. Por lo regular les dicen que están enfermos, ¿no? A los De la esquizofrenia, güey. güey, sí. Entonces, el padre dice, güey, obviamente con palabras más técnicas, que tú te das cuenta cuando es un problema mental, güey, a cuando alguien está siendo poseído. Porque cuando ellos van y hacen como el tema del rito del exorcismo, hay una como letanía o un rezo que hacen en específico y se dan cuenta qué tipo de reacción tiene esta persona, güey. Y ellos dicen que cuando justo entran con esta persona a hacer el ritual del exorcismo, esta persona empieza como a tener fuerza sobrehumana, empieza a hablar idiomas diferentes que evidentemente que no conocen y que solo ellos se pueden dar cuenta qué es. Y la familia, digamos que tiene un papel muy importante, güey, porque ellos dicen, si estuviera enfermo, no podría hacer como este tipo de cosas. Y ahí viene algo bastante importante, güey. Si esta persona ha jugado a la Ouija, si ha ido como con personas que están relacionadas al tema de lo esotérico y al mundo de la brujería. Ok. O sea, Ajá, aunque también hay veces que se supone que no tienen nada que ver con esto y son personas buenas, ¿no? Sí, totalmente. El padre dice que cuando está orando, dentro de esa persona algo se manifiesta, güey, algo que no es de este mundo, güey. Dice que si él orara y la persona solo estuviese enferma, la persona seguiría enferma, güey, ya que la oración no le va a quitar la enfermedad, llámese Sí, La lo que sea, güey, ajá. ¿no? Aunque muchas personas con esquizofrenia, su paranoia es que dicen que tienen al demonio adentro, güey, o que escuchan voces, y eso es real porque se ha habido como entrevistas o documentos en donde hablan con personas que tienen esquizofrenia y literal dicen que escuchan voces que les obligan a hacer cosas, güey. Sí, está Mames. horrible. Es una disociación de personalidad, güey, Sí. donde tiene Sí, como fragmentado la película. Ajá, güey. justo.
Y para terminar ya el intro y empezar como a lo bueno que son el tema de los exorcismos y las posesiones, en las películas el tema del exorcismo en Hollywood ha sido como un boom, güey, ¿no? Sí. Pero los exorcismos no son como los han contado en las películas, o sea, toda la parafernalia, güey, que el tipo o las personas que están posesas pues flotan o cosas así. El padre dice que es como algo más tranquilo y son como momentos muy rápidos, güey. Como ¿no? rosarios. Sí, o sea, ¿no? no tiene- sale muy rápido, güey. no. Son eternos, güey. Tiene un chingo de De bolitas. misterios, güey, no sé qué cosa, ¿no? El tema del exorcismo sí es un tema bastante delicado para la Iglesia Católica. Incluso México es uno de los países donde más exorcismos se hacen a diario, güey. no, neta, Sí, casi 10, güey. En Italia, por ejemplo, se estima que más de 500,000 de personas buscan sesiones de exorcismos cada año, güey. Ay, güey. O sea, eso es un tema. Sí, güey, yo no intenso, pensé. güey. Se me hizo bien interesante ahorita que recordé en el de Ángeles, que es al Arcángel Miguel al que invocan piden para más. en los Sí, exorcismos, sí. güey. Está bien loco, güey, eso de los exorcistas. O sea, es lo más, tal vez más emocionante que puede hacer un padre en su carrera, güey. Te gradúas, ¿sabes? Sí, güey, como Que, pues es que hay hasta cursos, o sea, literal hay Sí, cursos sí, y hay sí. como sesiones donde En Udemy, ¿no? vas al Vaticano, güey, a que te instruyan sobre eso, güey. Son los Como un exorcismos, güey. Herbalife, güey, de acá de Chingón, exorcismo. güey, o sea, que Son existe pirámides. Son pirámides. O sea, pero ¿te imaginas los archivos de casos de eso, güey? Ha de No, estar sí está bien. Sí, 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 del Vaticano, sí. Sí, porque a lo mejor conocemos unos, pero hay otros que seguramente güey, están ahí escondidos Sí, y no, secretos. totalmente. Para empezar con el primer caso, yo les traigo el expediente Vallecas, que es el caso de posesión de Estefanía Gutiérrez, el cual tiene lugar en Madrid en la década de los 90s. Se le conoce como el expediente Vallecas porque pues era en donde vivían, en el número 8 de la calle Luis Marín de Madrid. La familia de Estefanía, los Gutiérrez Lázaro, estaba formada por el papá, Máximo Gutiérrez, la madre Concepción Lázaro y 6 hijos. Estefanía era la tercera por orden de nacimiento. Esta historia comienza con una llamada en la madrugada del 27 de noviembre de 1992, en donde la familia llama a la policía alegando que los crucifijos de la casa pues se movían sin control y sin razón aparente. Imagínate, o sea, que le tienes que hablar a la policía porque ya de plano en tu casa están pasando cosas bien raras. O sea, pero si se muere un crucifijo, si te hagas de Sí, pedo. claro. Está bien. Claro, porque pues, para todos los católicos es como de tu escudo, ¿no? De, Sí, güey. es lo que me va a Imagínate proteger, que lo y están se- moviendo. ¡Oh! También mencionaron que siempre sentían una enorme presencia de una sombra en el pasillo principal de la casa, el cual los mantenía vigilados. Los agentes llegan a la casa de la familia Gutiérrez. El inspector en jefe, José Pedro Negri, y otros 3 policías entran en la casa y confirman una situación medio extraña y una vibra misteriosa. Justamente, este caso es el único que tiene un documento oficial, policial, que tiene como respaldo, por así llamarlo, el hecho del exorcismo, porque en el reporte oficial de los agentes está plasmado lo que sucedió, que era pues el movimiento de los crucifijos. Incluso cuando los agentes estaban en la casa, en la mesita que tenían en la sala donde estaba el teléfono había una carpeta blanca, la cual se comienza a llenar de un líquido como rojizo, y ellos atribuyen a que pues parecía como sangre o algo que ellos llaman babas, y eso es lo que presentan en el expediente. En este caso hubo una muerte extraña, difícil de explicar científicamente, algo que los doctores llamaron una asfixia repentina. Estefanía ingresó al hospital y después murió en este mismo, que es el Gregorio Marañón de Madrid, un 11 de agosto de 1991 a los 14 años. El tema es que ella empieza años antes a tener participación en el mundo del ocultismo, como que ella empieza a mostrar interés por este mundo y por estas como historias, y pues al final ella había jugado ya la Ouija anteriormente, lleva la Ouija a la escuela, hace una sesión con sus amigas. Verga, no jueguen la Ouija. Esto para, se supone que para poder invocar al novio de una de ellas, que había fallecido en un accidente de motociclismo. Ya cuando hacen el ritual y todo el pedo, güey, están en plena sesión cuando llega una maestra, se da cuenta de lo que están haciendo, les arrebata el tablero y lo rompe por la mitad, dejando la sesión inconclusa. Después de esto, las alumnas, las amigas, comentan que o fue por eso o fue porque también en una de las veladoras que tenían en la sesión se rompe el vaso
y sale un humo negro que Estefanía aspira, güey, por la nariz. Pues al final del día empieza a tener convulsiones y alucinaciones inexplicables, voces que pues ella escuchaba y sombras que la acompañaban. De hecho, ella visitó varios hospitales y nunca pudieron dar un diagnóstico acertado sobre qué le ocurría. Sus hermanos, que han jugado con ella, fueron alimentando también esta historia con una de las teorías que es una maldición del abuelo, porque el abuelo muere, pero antes de morir, en su lecho de muerte, güey, como tuvo problemas con la mamá de Estefanía, le dice, güey, que va a regresar por ella y que se va a vengar de ella de una manera que no se lo imagina. O sea, si van a jugar la Ouija, investiguen primero antecedentes. Exacto. Te voy a jalar las patas. Entonces, pues ya justamente cuando sucede todo esto, de hecho hay una película en Netflix que se llama Verónica, se estrenó en 2017 y es como está basada en este hecho real. Está buena. Tiene buenas recomendaciones. Aquí también el tema es que los policías cuando van a la casa de la familia Gutiérrez, güey, pues presencian todo este pex y incluso pueden ver que hay paredes como con arañazos, los ruidos en la terraza que escuchan y que pues en efecto no había nadie. Lo del color marrón rojizo en el mantel que aparece. También había cuando ellos llegan, pues una vibra así medio tenebrosa, medio espantosa en la casa. Ya no estaba viva Estefanía, en efecto, o sea, ella había muerto antes, pero pues justamente igual relacionado a lo que decimos, ¿no? El mundo del ocultismo, güey, Sí, claro. Jugar la ouija, güey, tener estas sesiones como espirituales, y al final del día pues se queda la vibra como en la casa, ¿no? No, o sea, está bien loco. La verdad es que, o sea, si empiezas a creer en estas cosas, sí te puede trastornar. De hecho, yo en la investigación, ahorita les platicaba justo antes en la sobremesa, güey. Sí, cuando estuve leyendo los casos de la investigación y todo, sí, 2-3 escalofríos ahí cuando lees cierta como escena que te llegas a imaginar acá, güey. ¿Te imaginas que te sucediera? Está Está duro, difícil, güey. güey. Yo sí, o sea, también cuando estoy investigando, güey, o sea, yo sí lo procuraba hacer en la noche para tener como esa atmósfera. Sí, a mí sí me late. O sea, siempre he querido que me espante. Pero Pero bonito. quizá cuando pase va a estar de chillón, güey. Sí. Pero sí me hace como ese tema, güey. Quisiera comentar esto, güey, que dijo Pedro, güey, el tema de la ouija. O sea, los sacerdotes en la iglesia, güey, sí dicen que puede ser poseso, güey, si juegas a la ouija. O sea, sí es como un instrumento Un medio. para que tú llames a O sea, entes. en la iglesia sí lo consideran como Sí, un güey, medio como- acá para... Ah, Ajá, de hecho, Un portal. la entrevista que les platicé hace rato del padre Juan Antonio Fortea, güey, él dice que vivimos en un mundo material que está conformado por átomos y moléculas, pero también existe un mundo espiritual, güey, donde existen los ángeles, donde tenemos un alma que es creada por Dios Todopoderoso y que hay manifestaciones buenas como los milagros, güey. Pero también hay la parte mala, que son las posesiones, güey, que ocurren en su gran mayoría cuando juegas a la ouija, güey. Ajá. Él dice que en la iglesia hay ángeles, almas y demonios, güey, y que Dios creó a todos los ángeles y en esencia a todo lo bueno. Y le preguntan entonces, güey, ¿por qué entonces Existe lo malo. existen los demonios? Y él dice que surgen por esta corrupción y deformación de lo que es bueno. Cuando Dios a ti te da la libertad de escoger, es cuando tú dices, güey, o quiero ser bueno o quiero ser malo. Es como el libre albedrío. Exacto, ¿no? güey, es el libre albedrío, güey. Puede ser o cada vez más bueno o puede ser cada vez más malo. No, Claro. tanto- Lo que me sorprendió de esta historia, la neta es que, o sea, alguien que no forma parte, por ejemplo, de la iglesia o de alguna familia católica, que es un agente de la policía, y que hayan dejado como sentado esa base en un escrito, tal cual, porque tienen que hacer un reporte policial de lo sucedido. Sí, estaría bien loco presenciar algo así, güey. O sea, la neta es Sí, que no. yo no quiero que me espanten como a Rafa, güey. Pero sí estaría bien loco. ¿Alguna vez han pensado en jugar la ouija? Sí, muchas veces, güey, pero pues me da, Sí, a mí me da también frío. me da frío. O sea, yo cuando hablo de que me espanten, güey, o sea, que sea algo, digamos, que yo no busque. Ajá. O sea, como Como que te jugar muevan- la ouija, güey. como que te muevan O sea, un yo paso, no ¿no? jugaría la ouija porque siento que hacer Ya ese es tipo de buscar. cosas, güey, es que tú lo busques, Claro, güey. claro. O sea, Es jugar o sea, la abrir verga, portales sí. así bien locos. Ajá, no, es como de... Es como en la película de Déjame entrar, güey, de vampiros. Ajá. Que tienen como el argumento de... Que hasta que te el inviten vampiro, a tu güey, no casa. puede entrar a tu casa hasta Claro. que tú lo dejes entrar, Claro, güey, claro, ¿no? sí. Sí, Es está como... chido. Siento que si tú juegas a la ouija es como de abrir Ya la puerta pásale. a todo de... Sí, no, güey. Topen la siguiente posesión. La siguiente posesión tuvo lugar en Brookfield, Connecticut, en 1981. Cuando después de que fueran a limpiar la casa que acababan de adquirir, la familia Glatzel, güey, comenzó a vivir hechos escalofriantes y sin explicación.
David, que era el hijo menor de la familia Gretzel, comenzó a decir que un anciano se aparecía en sus sueños, que lo maltrataba y pues obviamente lo aterrorizaba. Hasta que por fin un día tiene una visión ya de una bestia demoníaca, güey, que le murmuraba en latín que pretendía robar su alma, güey. No, O sea, no. Aparte eso está bien cabrón también, luego que puedan hablar como otras lenguas que no conoce la persona como pues eso está bien. Da más miedo, Raro, ¿no? sí, El latín y totalmente. todo eso. Pero, güey, total que se empiezan a presentar como ruidos extraños en la casa. Nadie de más de la familia los veía más que el niño. Entonces también ha de ser como algo bien complicado al principio para ti, güey, que empieces a experimentar todo eso. Sí, que sientas que estás loco. Y que güey. nadie te crea, güey. güey. claro. Ajá. Entonces, evidentemente, pues las noches eran un terror para David. Y empezó a tener marcas en el cuerpo, güey. Entonces la familia decide bendecir la casa, ¿no? Que es como pues, lo primero como que hay que hacer, bendice la casa a través de la iglesia católica y pues les dicen como que está maldita la casa. Entonces esos güeyes dicen, pues nos vamos de aquí, ¿no? Irse de ahí como que generó que Se todas enojaron. las manifestaciones se incrementaran, güey. Incluso ya la familia las veía durante el día, ¿no? Eso madre. 12 días después del incidente original, la familia desesperada decide contactar a los demonólogos más famosos de la época, Ed y Lorraine Warren, güey, ¿no? Que los Un conoceremos guarrenazo. evidentemente por las La saga películas del del Conjuro. Y justamente este caso, güey, es el caso que vemos en la tercera entrega del Conjuro, ¿no? Que es digo, no sé si la han visto, güey, que empieza bien loco con el exorcismo del niño. Ujú. Sí, claro. Es una gran escena, güey. Esa Sí, escena sí, está grabada por una niña que es contorsionista, güey. Ah, no. Y le pusieron en el CGI la cara del niño, güey. Pero, o sea, todo está en tiempo real, obviamente con su edición, pero Ella está haciendo los movimientos. ella está haciendo los Oh. movimientos, güey. Está bien chido, güey. Y está muy bien dirigida esa escena, la neta, güey. Total que Lorraine detecta una presencia oscura en el niño y proceden a realizarle un exorcismo con un sacerdote católico. No era el primer exorcismo que le hacían al niño ya, güey. O sea, ya tenía como eventos ahí complicados. Le hicieron como 3 exorcismos. Y el proceso continúa varios días y concluye cuando, según los presentes que estaban ahí en el exorcismo, el demonio del cuerpo de David sale y posee a Arne Johnson, que es pues ahora sí que el novio de la hermana mayor de David, de la familia Gletzel. Entonces, varios meses después, güey, Arne Johnson es condenado por homicidio en primer grado después de asesinar a su casero, güey, que era también su vecino, de nombre Alan Bono, con un puñal de 13 centímetros, güey. Lo asesinó. No, man, joder, güey. Este caso, güey, es el primer caso en un tribunal de los Estados Unidos en el cual la defensa del acusado usó como argumento de inocencia la posesión demoníaca, güey, para obtener la absolución. O sea, imagínate, está complejo que llegues al tribunal a decir, es que el Tenía diablo un me hizo demonio, hacerlo, sí, güey, sí. ¿no? Que de hecho se llama la película Y de... tratar de defenderlo con Conjuro. eso, güey. Exacto, güey, imagínate también para el abogado la chamba que ha de haber sido eso. Pero bueno, total que el juez ordena que pues tal defensa no podría ser aprobada, ¿no? Evidentemente, porque pues carecía como de evidencia y fundamento. Johnson fue condenado a 10 años de prisión, aunque solamente estuvo 5. Ver. Poco tiempo, ¿no? Estuvo tiempo para un homicidio, güey. De ese grado. Ujú. Como que sí le creyera un poquito, güey. Evidentemente el juicio atrajo la atención de numerosos medios de comunicación, ¿no? Y pues, la prensa estaba como muy al pendiente del caso. Hay imágenes reales de Arne Johnson en el tribunal. Y este incidente fue muy popular. Digo, la película del Conjuro 3 tiene muchísima ficción, ¿no? Datos que pues agregan ahí para la trama. Pero también se hizo una película para NBC. Y también se hizo un libro en el cual participó Lorraine Warren y se supone que los demandaron, o sea que la familia los demandó a esos güeyes, güey, por ese libro, No se güey. autorizó, güey. Y esa debe ser también bien complicado, güey, que a ti como familia te suceda eso y después Sí, todos porque ganen se dinero lucre, por ti, güey, ¿no? Sí, porque aparte, obviamente, como son historias de Hollywood o de cine, pues le van variando muchas cosas y de repente ya no te describen como lo que realmente era, güey, ¿no? Pueden hacerte pasar como Sí, o sea, malo. O es más, tan solo que te digan, es que jugó la Ouija y no hayas jugado la Ouija, güey, ¿no? O sea, cosas así, güey. Sí, güey, está bien cabrón. Pues yo creo que presenciar un exorcismo sí está, o estaría muy, muy loco, güey. Pero hay un exorcista, tal vez el más famoso del mundo, no sé si lo han escuchado, se llama, es el padre Gabriel Amor. Nació en Italia en 1925 y murió en el 2016. Vivió 91 años, Ay, ¿no? güey. Sí. Ese güey tenía pacto con el demonio.
Dicen que llegó a practicar más de 70,000 exorcismos a lo largo de su carrera, más de 30 años, ¿no? ¿Cuántos, güey? 70,000. 70,000. Mames, 70,000. Creo que ya llevo 50,000. ¿En qué momento te detienes a hacer la cuenta, güey? Imagínate su CV, güey. Así yo tengo su CV, no, claro. Y el caso número... Sí, Che, PDF. Publicó varios libros, entre ellos Narraciones de un exorcista, Exorcismo y psiquiatría, Memorias de un exorcista, y en el último, se llama el último exorcista, cuenta cómo tuvo una conversación con Satanás. Refiere que le preguntó: ¿cuáles son las virtudes de Nuestra Señora que más te encoleriza? Satanás contestó: ella me enfurece porque es la más humilde de las criaturas y yo el más orgulloso. Ella es obediente a Dios y yo el más rebelde. Normalmente iniciaba el ritual bendiciendo a todos los presentes, colocaba una cruz en la frente y la estola se la colocaba en la espalda. Su mano derecha la ponía sobre la persona, cubría el cuarto por lo regular con imágenes de santos que consideraba como sus guardaespaldas, rezaba un Padre Nuestro y un Ave María e iniciaba con oraciones del ritual instaurado por el Papa Paulo V. Dentro de estos libros narra que le llegaron a escupir clavos y cuchillas de afeitar, que no podía explicar cómo es posible que alguien las tuviera ahí y que después de ese tamaño las pudieran estar escupiendo durante el exorcismo. Sin ningún problema, ¿no? Así como de Así. una guacarita y sí, güey, salen clavos y todo. Es bien natural. Y lo que decían hace rato, que le tocó muchas veces que hablaban lenguas extrañas que eran desconocidas para estos posesos y obtenían obviamente esa fuerza sobrenatural que no tendría una persona normal que estuviera sana. Refiere también que el caso que más le sacó de onda o que lo impresionó fue un tipo un joven que empezó a levitar y tocó el techo de la iglesia, güey. Ah, no. O sea, ¿en una iglesia lo hizo? Sí, güey, en una iglesia, güey, empezó a levitar, güey. También, ¿cómo hay evidencia de eso, güey? O sea, ¿cómo sabes que sí existió, no? Bueno, sí, obviamente él tiene estos testimonios en sus libros, pero hay varios videos, que se los vamos a poner ahí en redes sociales, de los exorcismos que llega a realizar. Y sí hay unas escenas en las que ves a las personas hablando con otro tipo de voz, con como otros más idiomas. cultural, ¿no? Como Sí, de más y grave. lo que decían, hay un video, por ejemplo, pues hay como 30 personas en el cuarto y todos están presenciando el exorcismo. Es una mujer que está como embarazada y digo, la está exorcizando ahí, y él muy tranquilo, ¿no? En su papel de exorcista. No pasa nada. Exactamente. De hecho, la película El exorcismo de Emily Rose utiliza una de las frases que fueron grabadas en un exorcismo que él practicó a una mujer que se llamaba Cristina. El exorcista le está preguntando: ¿cuál es tu nombre? El demonio le contesta que es Satanás y que la posesa es suya. El exorcista dice: te ordeno que me digas el nombre y que abandones ese cuerpo. Y el demonio contesta: nunca, somos una legión, somos un ejército, no nos vas a lograr sacar. Es que aparte, también un dato ahí importante para el exorcismo y lograr sacar como al demonio de la persona, tienes que lograr que te diga el nombre, ¿no? O sea, tienes que lograr que te diga quién es y ya después que abandone ese cuerpo, ¿no? Exactamente. Y luego imagínate, por ejemplo, que eran un chingo de demonios. O sea, y además con Pasando qué lista, ¿no? propósito. Sí, además con qué propósito, por Juan ejemplo, el Pérez. demonio te posee. Sí. O sea, que mates a alguien, güey, que sí, ¿no? O sea, como por qué. ¿qué podrías hacer tú, güey? Para ¿Qué mantenerlos como vivos. Sí, ¿sabes? es una buena pregunta, güey, porque la verdad, si nos podemos analizar, hay muchos casos, güey, en donde la persona que es poseída no ha hecho nada, güey, y es como muy religiosa, independientemente de la religión que profese, son como muy religiosos, güey, y de repente, pum, güey, ¿no? Sí. Algo le sucede, sí, o sea, como hemos dicho, ¿no? Sin jugar la ouija, sin hacer como cualquier ritual así extraño, güey, resulta que pues, estás poseído. De que también el padre Gabriel Amor refiere que se dio cuenta que los demonios le temen mucho a Juan Pablo II, güey. No, maneta. Que que alguna vez pudo tener también otra conversación con ellos y obtuvo dos respuestas diferentes. La primera es, ¿por qué te da tanto miedo Juan Pablo II? En la primera respuesta fue: desarmó mis planes. Y él, por la fecha, cree que fue la caída del comunismo en Rusia y Europa del Este, ¿no? Y la segunda respuesta es: porque arrebató a muchos jóvenes de mis manos. Que Juan Pablo II, pues con el nivel de popularidad que tenía, hizo que se acercaran muchos jóvenes a la iglesia que ya estaba perdiendo como esa fuerza, güey. Y también hay historias macabras de ese don. Ah, sí, claro, sí, seguro. Sí, Trasfondos horribles, ¿no? Sin tocar temas sensibles, Sí, pero tocar temas sensibles. Y obviamente, aparte de utilizar al arcángel
Gabriel. Miguel, ¿no? Miguel. Al arcángel Miguel, la que mejor intercede en los exorcismos para ayudar es la Virgen María, ¿no? Y dice que es porque lo ha humillado a pesar de ser una criatura humana. Entonces, O sea, sí es un tema que te pone a pensar. Y justo como decías, cuando empezaste a hablar del Padre Amor, de Emily Rose, Annalise Mitchell, mejor conocida por todos nosotros como la verdadera Emily Rose, es una joven alemana de 23 años cuya muerte se produjo en un enfrentamiento entre la fe y la ciencia. Si vieron la película de Emily Rose, al final el sacerdote que hizo el exorcismo fue juzgado ante las autoridades. Annalise vivía en Alemania, en una ciudad que se llama Klimmenberg, en Maine. Ella nació en 1952 en una familia ultra católica, ultra religiosa. La mamá creía que la única forma de poder de redimirse de los pecados era a través del dolor. O sea, tenemos que sí, como la flagelación, transportarnos, güey, a 70 años atrás, donde pues la neta el tema de la religión y las creencias estaba como muy a flor de piel, o sea, muy arraigado a las personas. Sí, totalmente, güey. Annie creció creyendo y tratando de ser como una niña muy buena para su familia y para su mamá, mientras que el resto de las personas pues solo intentaban como divertirse, güey, ¿no? Al final del día, el hecho de que tu familia sea como muy religiosa sí marca un parteaguas en cómo seas tú. Sí, ¿no? Y cómo concibes también esa situación. Y les quiero platicar como bien la historia para que vean lo que ella vivió y cómo fue transformándose a lo largo de su tema de que fue poseída. Ella llegó a dormir en el piso de piedra totalmente desnuda para expiar las culpas de los drogadictos que dormían a unas calles de su casa en una estación de tren local. Oh, es un fanatismo, güey. La niña fue criada con una idea de que el dolor solo podía redimir tus pecados. Cuentan que ella era una niña muy amable, súper cariñosa, dulce y obediente. Pero cuando empezó con el tema de la posesión, algo totalmente cambió dentro de ella que no se podía explicar, güey. En una entrevista que le hacen a la mamá, ella comenta que en su juventud ella tuvo una hija fuera del matrimonio. Esto evidentemente hizo que la familia de la mamá de Annie le diera la espalda. Y algo súper feo es que lo obligaron a casarse con un velo negro en su boda. O sea, nada más para que vean cómo llega el nivel de fanatismo. Ya desde ahí ya... Y la consideraban como una persona ya no pura. En 1969, cuando Annie cumple 17 años, comienza a sufrir extrañas convulsiones que los médicos diagnostican como epilepsia, güey. Sin embargo, evidentemente esto no era un como mal diagnóstico, porque el comportamiento de Annie a través de los años empezó a empeorar. De ser una chica dulce y creyente, empezó a insultar a sus hermanos y a su familia, los empezó a morder y a lastimarlos de manera considerable. La adolescencia. La familia la llevó a diversos médicos e incluso le recetaron varios tratamientos médicos que no funcionaron. También la llevaron a ser internada a un hospital psiquiátrico, pero de poco funcionó, güey, porque a los pocos días empezó a tener una profunda depresión, porque ella, aparte de ser como muy católica, era como muy entregada a sus estudios. Y como ya no iba a la universidad, empezó a tener como ese pues cuadro de depresión. Regresa a su casa y ahí es cuando pum, todo empeora, pero de manera así loca, güey. Ella no toleraba ver objetos religiosos ni que estuvieran en su casa, güey. Odiaba los rosarios y los crucifijos, y si los veía, los despedazaba, güey, así, al momento. También comenzó a tener alucinaciones y escuchó a voces que le decían que se suicidara. Tal era el tema ahí, güey, que ya no podía ni comer ni beber normalmente. Como si esto fuera poco, güey, dicen que ya se podía pasar días enteros gritando, güey, sin parar. O sea, nada más. Es más, en una ocasión fue descubierta bebiendo su propia orina y comiendo insectos. Dicen también que le arrancó de una mordida la cabeza a un ave. La familia, ya al verse tan desesperada y no saber qué estaba pasando, puesto que ya la llevaron a los médicos y nadie le daba como una respuesta, pidió ayuda a la iglesia. Sospechaban ellos que su hija sí estaba totalmente poseída por un demonio. Sin embargo, la petición de exorcismo, cuando fueron a la iglesia, pues le dijeron, ¿sabes qué? No te podemos ayudar, sigue con el tratamiento farmacológico para tu hija, güey. O sea, rechazaron la petición. Exacto. Qué culero. Sus padres saben que ella no mejoraba con las medicinas, güey. Volvieron a acudir en 1975 con un obispo de Würzburg que aceptó la petición
y dijo, pues vamos a ayudarla, vamos a hacer como el ritual del exorcismo. El obispo que fue como el encargado de hacer todo esto fue Arnold Renz y el pastor Alt, que hicieron un ritual que precedía del siglo XVI. Estos religiosos empezaron a tener 2 sesiones semanales de hasta 4 horas. O sea, imagínense el desgaste, ¿no? Digamos que este exorcismo se alargó 9 meses, en los que pudieron identificar que Annalise estaba poseída por 6 demonios. No, man. Entre ellos, Caín, Nerón, Adolfo Hitler, Judas Iscariote y Lucifer. Pero no, es puro, Hitler. puro malo, güey. Durante estas Judas, sesiones, güey, Annie adquiría tanta fuerza, güey, que la tenían que sostener entre 3 hombres y tenían que, pues digamos, encadenarla a la pared. Se negaba a comer e incluso cuentan que se rompió una de sus rodillas al hacer más de 600 genuflexiones, que es como encarte en una pierna. Se rompió su rodilla derecha, güey. Hay muchas cintas que evidentemente se grabaron en el exorcismo. Dicen que hay más de 42 horas de grabaciones de estos rituales, los que también presenciaban los vecinos y amigos de la familia, güey, quienes incluso decían que la niña era capaz de hablar, como ya lo habíamos comentado, güey, lenguas diferentes y hacer distintas voces. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Annie ya no dio para más. El último exorcismo fue el 30 de junio de 1976. Para entonces Annie estaba totalmente en un estado físicamente deplorable, sufría de neumonía, estaba deshidratada y evidentemente desnutrida. Lamentablemente falló en su casa tras decirle a su mamá que tenía mucho miedo de lo que estaba sucediendo. La familia decidió enterrarla en el patio de su propia casa. ¿Por qué, güey? Joder, pues, En el patio. Más barato, güey. Sí, no. Visitarla más seguido. o sea, después de todo esto, güey, deciden enterrarla en la casa. Es como de, güey, ¿por qué no la llevamos a un lugar Ajá, santo? No sé, güey, descansa en un ¿no? lugar santo como una iglesia, un panteón, güey. En mi casa, chingas. Al saber lo ocurrido, güey, pues la policía inició una investigación sobre el caso. Los exorcistas y los padres de Annie fueron llevados a juicio por la muerte de su hija y posteriormente fueron condenados por homicidio por negligencia. Se les condenó a 6 meses de cárcel y después de pagar una fianza quedaron en libertad condicional por Güey, 3 pero es que años. si eres un poquito racional, o sea, sí tenía sentido que los metieran a la cárcel, o sea, sí podría ser que negligencia. Que no güey. fuera un exorcismo, sino que fuera otra cosa. Después de 40 años, el diario Telegraph hizo una entrevista con la mamá de Annie y ella dijo: hicimos lo correcto porque vi las heridas de Cristo en sus manos. Ella murió para salvar a otras almas perdidas, para expiar sus pecados. No, no. Varios años después de la muerte de la joven, específicamente en 1984, solicitaban a Roma que se volviera a revisar el rito del exorcismo por todo lo que había pasado con Annalise. Y aunque sus recomendaciones no fueron aceptadas, el Vaticano realizó una actualización de los ritos que se hacían para exorcizar en 1999. Entre ellas destaca que los exorcistas deben de tener ya, digamos, un conocimiento y entrenamiento médico. Sí, mínimo, güey. Sí, pues, por si se le rompe la rodilla. No, está bien loco, güey. La verdad es que sí. puede juntar bien. Sí da miedito, güey. Y literal, pues es lo que se cuenta en la película de El exorcismo de Emily Rose, ¿no? Que la verdad, si se acuerdan de esa Una muy película, buena tiene película, escenas güey. bien intensas. Sí, está muy buena. O sea, hay muchas pelis de exorcismos que están buenas, güey. La de del rito también Ah, tiene claro, como el Juay de Rito, güey, es una me joyita. gusta. La de con el La- diablo, ¿cómo se llama esa de? El Conjuro, güey. O sea, todas las del Conjuro. Y bueno, se y el llama con el exorcista, diablo obviamente, adentro, ¿no? lo Claro. pusieron en español. No The sé. Devil Inside. con el diablo pero sí, adentro, sí. y que es el de Connecticut. También loco. Ay, sí. ¿Sabes creo cuál? que- Sí, ya la recordé. Creo que también, o sea, justo es esa del exorcismo de Emily Rose es como una de las películas más famosas, ¿no? De justo Sí, de sí, los sí. exorcismos. Y pues ahora para cerrar este gran capitulazo que esperemos les haya dado una vibra bien loca ahí, si pueden escucharlo de noche, mejor. Pues yo les voy a platicar del caso de Roland Doe, así literal. Roland Parece Doe. que digo Rolando, pero es Roland Doe. O en su nombre real, era un seudónimo, su nombre real era Ronald Edwin Kunkel. Nació el 1 de junio de 1935 y murió el 10 de mayo de 2020, apenas hace 2 añitos. Él es justamente la historia real detrás de la película, y yo creo que es la más famosa, de El Exorcista. Esta cinta, bueno, está cambiado obviamente también el sexo incluso de la persona posesa, pero pues les explico su historia.
La familia, a finales de los 40, para ser más preciso, en 1949, estaba cerca de vivir una de las experiencias más macabras y traumáticas que alguien podría vivir: una posesión demoníaca de uno de sus miembros. Ellos vivían en Cottage City, en el estado de Maryland, Estados Unidos, que es una zona que colinda al noreste con el Distrito de Columbia de Washington, D.C. Roland era hijo único. Sus compañeros en clase lo describían como un niño tranquilo y retraído, nada sociable, incluso un tanto impopular, ya que no le gustaban los deportes y prefería pasar ese tiempo en la escuela, pues en las aulas, como estudiando, o en casa en compañía de su tía Harriet. Ella era fanática del espiritismo. Un día su tía le regala una ouija, que bueno, pues es este tablero que ya sabemos para comunicarse con espíritus de otros mundos. Que ya sabemos que no es tan buena idea regalar. Que no es tan buena idea o regalar o jugarla, ¿no? Y Roland, entusiasmado con este tablero, se sospecha que un día pudo haber invitado por equivocación a entidades o seres malignos, ya sea a su casa o, lo que es peor, a su propio cuerpo. Hasta aquí, todo bien. Pues sí, o sea, no, o sea, me refiero hasta que en este momento no le haya pasado nada. Todo bien, ninguna manifestación se había provocado. No la cagada Bueno, o sea, me refería a que pues no le había pasado nada, ¿no? O sea, hasta ahí todo, bueno, digamos todo tranquilo. Ningún problema con alguna manifestación, pero en 1949, cuando fallece su tía, cosas extrañas comienzan a suceder en la casa. Ruidos extraños, cosas moviéndose en las habitaciones sin explicación, quejidos y ruidos estruendosos que mantenían a la familia bastante nerviosa. Estos sucesos fueron escalando gradualmente, tanto así que hay quienes dicen que a Roland lo siguió este ente hasta la escuela, ya que varios de sus compañeros eran como testigos de algunas como actitudes o de una vibra extraña que sucedían alrededor de él. Y hay que mencionar que bueno, él solo tenía 14 años cuando sucedió todo esto, y se supone que normalmente también los niños son como más susceptibles a todo este tipo de cosas, del espiritismo y de poder ver cosas que los adultos ya no pueden ver y demás, ¿no? Él iba empeorando y mostraba justamente también una aversión a los objetos religiosos. Hablaba con una voz gutural muy diferente a la que él tenía para ser un adolescente de 14 años. Pues cambio de voz, güey. Cambio de voz. Bueno, puede ser, en vez de gallitos se rifaba el death metal, ¿no? Y pelas de los huevos. Fue, entre comillas, tratado por más de un sacerdote y en diferentes lugares. Uno de los casos más famosos fue el intento del exorcismo de Edward Hughes, que es uno de los que también aparece en la película, quien realiza el exorcismo en el hospital de la Universidad de Georgetown, donde Ronald pasaría por lo menos una semana. En uno de estos eventos, Ronald orina toda su cama y comienza a gritar y maldecir a los sacerdotes, y el exorcismo nunca se pudo completar, ya que el niño pudo escapar de las ataduras por esta fuerza sobrenatural que le dan, según los demonios, y pudo lanzarse sobre el sacerdote y lo empezó a golpear y a arañar y lo lastimó, entonces no se pudo terminar el exorcismo. Después, la familia se pone en contacto con un sacerdote católico que también era profesor en la Universidad de St. Louis, Raymond J. Bishop. Siendo el académico que era Bishop, mantuvo un registro diario de los eventos que ocurrían con Roland. Para el segundo intento, el niño estaba atado a una cama para evitar las lesiones a sí mismo y a los demás, como ya había sucedido, pero los preparativos no fueron suficientes para mantener al niño calmado durante el ritual, quien presentaba severos episodios de violencia e ira. Se enojaba con demasiada facilidad cuando veía objetos religiosos o la presencia de algún sacerdote. Durante el exorcismo comenzaron a aparecer palabras, marcas y rostros demoníacos en el cuerpo del niño, quien también hablaba en latín, lengua que no conocía. Los padres le gritan a Satanás, diciendo que San Miguel pelearía con él por el alma de Roland. Minutos después, Roland sale del trance y simplemente les dice: se ha ido. La sala donde tuvo lugar el exorcismo fue sellada para evitar el acceso al público, y justamente pues en 1978 el hospital fue demolido. Digo, no sé si esto se le atribuye a que justamente pues era como pues muy visitado por eso, ¿no? La neta es que no encontré en la investigación, pero pues ese hospital ya no existe. Este caso fue tratado en un artículo de primera plana en el Washington Post, el cual llamó la atención de un joven llamado William Blatty, entonces estudiante de la Universidad de Georgetown, donde justamente se da este caso. Y en el 71 publica su exitosa novela y su adaptación al cine posteriormente, El Exorcista.
La película pues obviamente se toma como libertades para también proteger la identidad del claro. niño, en donde te digo cambian el sexo del niño, donde pues la protagonista es una mujer de 12 años llamada Regan. La historia completa pasa en el Distrito de Columbia, en Washington. Realmente no mencionan el poblado de Maryland ni nada de esto. Pues también tiene como obviamente su lado científico, ¿no? En donde muchos investigadores se dieron a la tarea de tratar el caso y llegan a la conclusión de que también puede ser un engaño elaborado por el niño, ya que han identificado varias inconsistencias lógicas e históricas de la versión oficial. Y se tiene la sospecha de que Roland era simplemente un niño muy perturbado, güey, porque le hacía falta atención y que buscaba asustar a su madre y engañar a los niños del vecindario. Otros analistas creen que el joven probablemente sufrió un problema de salud mental, como lo que ya mencionamos, que pueden ser pues muy relacionados con este caso, ya que eran poco conocidos esos como trastornos en la época, ¿no? O sea, la esquizofrenia, el síndrome de Tourette, que bueno, pues en la década de los 40 era muy difícil determinarlo, y que ahorita pues ya está totalmente estudiado también. Aparte un niño en esa época no tenía acceso a la información como para andar aprendiendo latín. Si estuviera viendo YouTube, voy a engañar a mi mamá haciendo esto, güey. Sí, exacto. En aquel entonces, pues él tuvo como una experiencia bastante como traumática y demás, cuando una vez que logran completar el exorcismo y sacar como pues el ente que él tenía que lo tenía poseído, él toma una vida normal, se convierte en ingeniero de la NASA. De hecho era un notable ingeniero de la NASA. Normal, güey. Bueno, o sea, sí estaba dañado. Sí estaba dañado. Donde trabajó durante casi 40 años hasta su jubilación en 2001. O sea, estamos hablando de que su caso tuvo una barrera pues hasta nuestros tiempos, güey, porque pues ya en los 2000 ya nosotros estábamos en la adolescencia y ese pedo, claro. Te he cagado, y es entonces el original del exorcista. Él es como la historia original del exorcista. Y algo que me pareció súper, no sé si como chistoso, güey, o ver cómo se conecta así el mundo bien cabrón. Él patenta una tecnología con la que fabrica paneles resistentes a temperaturas súper así extremas para las lanzaderas espaciales, y colabora con las misiones del Apolo 11 en los años 60, güey. Que entre otros logros, pues lo permitieron llevar obviamente al hombre a la luna en el 69, ¿no? Eso, o sea, imagina que no se complejen tampoco los que han sido poseídos. Puede salir adelante. Esa historia de vida está bien, cabrona, güey. Es como de todo, güey. ¿Ahora qué te falta hacer, güey? Güey, de morro me poseyeron, güey, y de grande soy ingeniero de la NASA, güey. Y llevé al Apolo 11 a la luna, güey, ¿no? De hecho, hay un exorcista que participa, que es un jesuita llamado William Boulder, quien, una vez que, pues, él lleva, ya que le confirman el criterio clínico negativo, donde, pues, según esto no tenía esquizofrenia ni nada, y llevó como la bitácora, le hicieron alrededor de 20 exorcismos durante 2 meses. Y al final del día, cuando concluyen con la liberación de Ronald, él afirma haber visto al arcángel San Miguel sosteniendo una espada, güey. Está cañón, o sea, como si tiene como todo este pex de la legión de los ángeles, de los demonios. Todo está como conectado, güey. Y pues digo, ya hablando también un poquito más como de la cinta, güey, también está bien loca la película, ¿no, güey? La escena icónica donde baja de las escaleras hacia de cabeza, güey, no más. Se muere ese padre en la vida real también de manera... Se murió de manera dudosa, ¿no? Dudosa, sí. ¿no? O sea, ya hablamos en Producciones Malditas de todo lo que trajo esa película, de las posibles maldiciones, ¿no? De hecho, igual, o sea, por ejemplo, ahí como que ya lo exageran un poco tal vez en la película, pero en la bitácora y en los casos que empiezan a plasmar acá los exorcistas, sí hay como datos de que los cajones, la cama vibraba, no se elevaba tanto, pero sí se movía, o sea, mientras el niño estaba arriba de la cama, güey, se movía y demás. Te digo, o sea, tal vez en la película lo exageran un poco, obviamente, porque pues ya es cinematográfico y hollywoodense, pero pues imagínate ya tener como... A mí esa todo eso sí me lateo, o sea, loco. y hay escenas icónicas, güey, donde, por ejemplo, ella con un crucifijo se está como lacerando. Claro, o sea, es una Yo les recomiendo, en Amazon Prime Video hay una serie que se llama El Exorcista. Está chida. Me eché la primera temporada para hablar un poquito de aquí en nuestro episodio. Se las recomiendo. Y también hay una película mexicana que se llama La Posesión de Altair,
que está grabada como en 8 milímetros, como en, Ok, sí. y que también está chida, está Voy a bueno. buscarla. Se las recomiendo, güey. El crimen del padre Amaro también. Antes de terminar este gran capítulo que nos hemos aventado el día de hoy, güey, les quiero como leer la última parte de la entrevista que le hacen al padre Fortea y le preguntan, ¿entonces los demonios son seres dotados de alma con capacidad de amar, pero han rechazado a Dios? Y él responde, no, la palabra alma solo se reserva para espíritus humanos. Los demonios son seres angélicos réprobos. Ay, güey. No, pues sí, la verdad es que, digo, si quieren creer o no creer en las posesiones, güey, esperemos que no les pase, güey. Nosotros somos Proyecto Insomnio, muchas gracias por escucharnos. ¿Va a haber séptima temporada, güey? Sí, yo creo que sí, ya estamos contratando a Héctor Todavía no y, checamos eso de los contratos. y al mixólogo Luis. Son los que se llevan la nómina más alta, entonces sí hay que ver ese tema. Pero pues no solo gracias por llegar hasta acá en el capítulo, sino en la temporada. Este es nuestro capítulo número 70 y creo que traemos Proyecto Insomnio para más. Cuídense, Fíjense. Chao. Bye. no jueguen a la ouija. Únete a la comunidad Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.